Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. En el versículo 2 dice: para que sea conocido en la tierra tu camino. Así que ese es el tema que yo voy a hablar unos cuantos minutos con ustedes, que la tierra conozca tu camino. En primero, este salmo, hermanos, habla del pueblo de Israel. Aquí usted puede mirar, no aparece la iglesia. En este pasaje, hermano, hay una expresión que a nosotros como iglesia sí nos recuerda nuestra misión de dar a conocer el camino de Dios por toda la tierra. Eso sí es misión de la iglesia. El plan de Dios aquí en este pasaje era que su pueblo Israel sea portador del mensaje y que ese mensaje pueda llenar toda la tierra. Era el mensaje de salvación. Cuando yo miro eso, la iglesia en nuestra generación está fracasando en ese trabajo. No está llevando el mensaje de Dios por toda la tierra como Dios le había pedido a su pueblo Israel. Hay mucha evidencia de que la iglesia no está exhibiendo a Cristo, el Salvador. Tienen un Salvador, pero no lo está ofreciendo. Tenemos un Salvador, pero no estamos anunciando que Jesús es el camino. Las voces que se escuchan sobre eso son pocas. Debería ser toda la iglesia anunciando que Jesús es el camino, para que toda la tierra conozca tu camino. Lo primero que voy a mencionar aquí es la historia de este salmo. Ese es el primer comentario que voy a hacer. Este es un salmo escrito y para ser cantado. Este salmo se cantaba en lo que la Biblia llamaba las fiestas de las cosechas. También en la Biblia aparece con el nombre la fiesta de las primicias. Era una fiesta que Dios le puso un tiempo determinado y su pueblo tenía que celebrar la fiesta de las cosechas, de las primicias. Nosotros más conocemos como la fiesta de Pentecostés. Así que esa fiesta era donde el pueblo traía delante de Dios los primeros frutos que daba la tierra. Y eso nos hace pensar qué sucedió en el Nuevo Testamento cuando en Hechos capítulo 2 se celebró la fiesta de Pentecostés y descendió el Espíritu Santo y los apóstoles predicaron. El resultado de esa predicación dejó 3,000 personas salvas y bautizadas. La Biblia enseña que 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Esa era una fiesta espiritual, era una fiesta basada en alma. No estaba basado en los frutos de la tierra, sino que eran las primicias de la iglesia, los primeros convertidos en la iglesia del Señor. Así que eso es lo que le da el sentido a la fiesta de Pentecostés, que la iglesia tuvo su Pentecostés, tuvo su primer cosecha, 3,000 almas salvas, bautizadas y añadidas a la iglesia del Señor. Como les dije, aquí aparece esa palabra nejinot. Esa palabra lo que quiere decir es que este salmo, al ser cantado, tenía que ser acompañado solamente por instrumentos de cuerda. No se podía usar otra clase de instrumento. Pues eso es lo que significa nejinot. Y después, si usted puede ver ahí en el versículo 1 al final, no aparece una palabra que es Selah. Dice su Biblia esa palabra ahí. No forma parte del versículo, está entre versículo y versículo. La palabra Selah, eso habla de una pausa. Esa palabra, esa expresión pausa, quiere decir que era un momento para meditar, para reflexionar. Y es una enorme cantidad de veces que aparece en el libro de los Salmos esa palabra Selah.
Ahora usted ya entiende su significado. Significa pausa, un momento para meditar, un momento para reflexionar. En la historia muchas voces se levantaron a decir que este era un salmo misionero. Muchos predicadores antiguos lo definían así, como un salmo misionero, donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía que ser el protagonista de llevar el mensaje de salvación a todos los pueblos. Cuando nosotros hablamos de la obra misionera, cuando en el mes de diciembre hemos organizado nuestra conferencia misionera, era para despertar, para estar en alerta de que hay una mies que es mucha y los obreros es poco, y nosotros tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que hacer que se conozcan los caminos del Señor por toda la tierra. Lo que Dios le pidió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, se lo pide a la iglesia en el Nuevo Testamento. En palabras de Jesús es el ir y predicar el Evangelio a toda criatura. En Mateo 28, 18, el Señor Jesucristo dijo que teníamos que hacer discípulos por todas las naciones. En otras palabras, llevar los caminos del Señor por toda la tierra. Así que este salmo es conocido como un salmo misionero. Esa es la historia del salmo. Ahora le quiero hacer un comentario sobre el desafío que tiene este salmo. El desafío que vemos ahí dice que la tierra toda conozca tu camino. Esa tarea no es pequeña, es una gran tarea que requiere de gran esfuerzo, de mucha dedicación, pero ese es el deseo del Señor, que toda la tierra conozca sus caminos. Esa misión pesa sobre nuestras espaldas. Cuando termina el libro de Malaquías en el estilo de Biblia que tenemos nosotros, porque en la Torá judía no es Malaquías el último libro, pero para nosotros aquí es Malaquías, y allí hay un tiempo de silencio de 400 años. El último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Él cerró el Antiguo Testamento y él inauguró el Nuevo Testamento. Y entonces cuando él se presenta, él dice aquellas palabras de Isaías, dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto y vine para preparar, ¿qué cosa? Los caminos del Señor. Así que Juan el Bautista fue en aquella generación el que vino a darle fuerza a esta doctrina y a este sentimiento de Dios, que sus caminos sean conocidos en toda la tierra. Y él vino a preparar el camino del Señor y predicó y llamó al pueblo al arrepentimiento en el río Jordán y los bautizó, y los corazones de los padres se volvieron a Dios. Aquella generación que había sido rebelde, escucharon al predicador, escucharon al Bautista, y la gente se volvió a los caminos del Señor. Ese hombre hizo buen trabajo. Ya hemos citado una cantidad de veces el Evangelio de Juan 5, verso 35, que habla de Juan el Bautista y dice que él era una antorcha que ardía y vosotros se regocijaron en su luz. Él iluminó a aquella generación que estaba en tiniebla, predicando con voz potente la palabra de Dios, despertó corazones, iluminó a mucha gente que vivía en las tinieblas. Él era el hombre antorcha, una antorcha que ardía, y muchos se regocijaron en esa luz. Él era una luz de bendición, y esa es la clase de testimonio que necesitamos tener nosotros. Tenemos que ser una luz de bendición, tenemos que ser un faro en la oscuridad de este mundo que está perdido. Cuando nosotros somos luz, cuando nosotros andamos con fuego de Dios en nuestra vida, estamos llevando los caminos del Señor por todos lados. Este salmo, hermano, tiene ese desafío, que tenemos que ser, hermano, gente que lleve los caminos del Señor. En sus días Isaías también fue alguien que mostró los caminos del Señor. Dice Isaías 58, versículo 1, dice: levantad la voz en cuello como trompeta. Y el predicador tiene que hacer sonar, la gente tiene que sentir el sonido de la predicación, y la gente tiene que distinguir de que eso es palabra de Dios. La trompeta es diferente al arpa, al violín, es diferente a todos los instrumentos, tiene un sonido único, un sonido especial. Aquellos hombres y mujeres de Dios tienen que tener un sonido único, su voz tiene que decir con claridad los caminos del Señor. Los caminos del Señor. Ezequiel también fue llamado para esa misión difícil.
Él tuvo que predicar a gente. Dios le advirtió en el capítulo 3 de su libro que era gente de rostro empedernido. Esa palabra quiere decir que eran caras de piedra, Y el predicador tenía que ir y predicarle a esa gente. Tenía que predicarle a esa gente que Dios le dijo, mira que son como escorpiones. Era gente ponzoñosa, portadora de veneno, pero Dios levantó su predicador y le dijo, ve y preséntale mi camino. Y le dice que ellos sean amonestados, que ellos puedan ser tocados en sus fibras más íntimas y vengan a conocer y andar en el camino del Señor. Una dura misión Dios le encomendó a Ezequiel, pero él le mostró los caminos del Señor. Y esa es nuestra misión también, hermanos, pero tenemos que ser conscientes nosotros, que estamos aquí porque tenemos que presentar los caminos del Señor. Lo hemos hablado de muchas maneras, lo hemos presentado de muchos textos. Quizás uno de los más fáciles de recordar fue cuando hace un par de semanas hablamos de citas divinas. Ese era el modo de presentar el camino del Señor, de buscar personas que estén preparadas para creer en Dios, de encontrar personas que escuchen el mensaje del Evangelio y salgan decididas a caminar el camino del Señor. Pablo también, ¿se acuerda? Pablo fue llamado para hacer luz a los gentiles. Dios le había pedido que él fuera hasta lo último de la tierra. Eso es en Hechos capítulo 13, versos 46 y 47. Ahí habla de esa petición de Dios, que Pablo tenía que predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Dios ya le había pedido al resto de los apóstoles en Hechos 1:8, cuando le dijo, recibiréis poder de lo alto y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y otra vez hasta lo último de la tierra. La iglesia tiene que llevar por todos lados los caminos del Señor. Dios le encomendó eso a Israel en el Antiguo Testamento. Hoy el desafío es para nosotros. Primero hemos visto la historia del Salmo, ahora el desafío. Y el último punto es el alcance. ¿Cuál es el alcance? Dice aquí la palabra otra vez, Salmo 67, versículo 3. Dice, y te alaben los pueblos, oh Dios, y todos los pueblos te alaben. Todos los pueblos tienen que escuchar el mensaje del Señor. Todos los pueblos tienen que saber acerca del camino del Señor. Y aquellos que crean de esos pueblos, esos le alabarán al Señor. Entonces hemos visto aquí muy rápidamente la historia del Salmo, el desafío de este Salmo y el alcance de este Salmo. Y vamos a terminar aquí este breve momento para pasar a orar después, analizando el versículo 1. Otra vez leemos allí. Dice el versículo 1, dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Hay tres cosas que sobresalen, tres términos que sobresalen en ese versículo 1. El primero es la palabra misericordia, lo que habla de un amor profundo de Dios, de un amor que sale de las entrañas de Dios hacia nosotros. La palabra misericordia es el primer peldaño, hermanos, en la escalera que el pecador necesita experimentar. Nosotros somos pecadores y para acercarnos a Dios tuvimos que subir esa escalera y el primer peldaño se llama misericordia. La misericordia de Dios, el amor de Dios fue lo que nos puso en su camino. Y ahora aquí en este salmo y a modo de oración dice el texto, Dios tenga misericordia de nosotros. Qué lindo cuando leemos el libro de las Lamentaciones de Jeremías, dice que las misericordias del Señor nuevas son cada mañana. Y a mí me gusta de esa escritura porque dice, si no hubiera sido por las misericordias del Señor, ya hubiésemos sido consumidos. Porque todo nuestro estilo de pecar merecía ya que un juicio cayera duro sobre nosotros. Pero esas misericordias que son nuevas cada mañana, esas misericordias, si no hubiesen sido por ellas, ya hubiésemos sido consumidos. Ya se hubiese terminado nuestra vida hace rato como consecuencia de nuestro pecado. Pero aquí dice el Salmo, Dios tenga misericordia. Y hermanos, que Dios siempre tenga misericordia de nosotros. Ya vimos ese gran acto de misericordia cuando nos salvó en Cristo.
Pero a veces andamos medio chuecos, medio torcidos en los caminos del Señor y necesitamos seguir experimentando esa misericordia. Qué bueno que no se agota, es una fuente inagotable. Dice, nuevas son cada mañana. La segunda cosa que dice este versículo 1, dice que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Esa es la expectativa de una bendición de Dios. Me hace recordar aquella oración del hombre Jabes, de Primera de Crónicas 4:10, dice que ese hombre Jabes fue ilustre en su generación. Y ese hombre le dijo a Dios, si tú me bendijeres con bendición. Eso estaba pidiendo Jabes en su oración, una bendición espiritual, una bendición de lo alto. No estaba pidiéndole a Dios cosas materiales, riquezas terrenales. Le estaba pidiendo una bendición espiritual. Le dice, si tú me bendijeres con bendición y ensanchares mi territorio, decía él. Pensando en el campo misionero, más campo de trabajo, más gente por conocer, más gente para llevarle el mensaje del Evangelio. Y aquí aparece, hermano, en la palabra que Dios nos bendiga. Y que Dios nos bendiga de tal modo que podamos ser instrumento en sus manos, que podamos nosotros ser, aunque sea un pequeño aporte a su obra, un pequeño aporte a la pasión que Dios tiene por los que están perdidos, que podamos ser nosotros ahí un elemento que colabore para llegar a aquellos que aún están perdidos en el pecado. Que Dios nos bendiga con eso, hermano. Qué lindo que uno puede ser un predicador, eso es una bendición de Dios. Muchas veces hasta yo pienso, hasta como los 9 años era tartamudo, mire, y ahora tengo que predicar. Así que Dios me bendijo. Y ustedes no tienen que quedarse un par de horas esperando que yo repita varias veces una palabra, ¿no? Ya me sale de una sola vez ahora. Que Dios nos bendiga, hermano. Y la tercera expresión de este versículo 1 dice, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios bendiga a nosotros. Y ahora dice que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Sabe lo que eso significa, resplandecer su rostro? Significa la presencia de Dios en nuestra vida. Que cuando la gente nos vea a nosotros, nos pueda reconocer, identificar como un hijo de Dios. No que la gente nos mire y dice, este debe ser un perverso, este debe ser un sinvergüenza, este debe ser un tremendo pecador, mire la cara que tiene. Pero si la presencia de Dios está en nosotros, eso es resplandecer. Y la presencia de Dios resplandece en nuestra vida cuando Él tiene un control de nuestra vida, cuando Él es el que gobierna nuestra vida. Eso hace de que nuestra vida resplandezca. Eso se llama señorío de Cristo en doctrina. El señorío de Cristo. Él se quejó alguna vez el Señor. Dijo, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacés lo que yo os mando? Ese es algo que nos hace sentir entre la espada y la pared, ¿no? Porque le decimos Señor, pero muchas veces no hacemos lo que Él nos manda. Y por eso nos resplandece la presencia de Dios en nuestra vida. Hay algunos en la historia que le llamaron a esta expresión. Dice, cuando a Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros, le llamaban la sonrisa de Dios. Predicadores antiguos le llamaban así. ¿Por qué decían eso? Dice, ¿por qué le llamaban a esto el que Dios haga resplandecer su rostro en nosotros, la sonrisa de Dios? Porque nosotros cuando andamos en su luz, entonces Él está satisfecho. Cuando nosotros andamos en su luz, entonces Dios está alegre con nosotros, está contento con nosotros. Dios se entristece cuando inclinamos nuestra vida al pecado. Decía Juan el apóstol, dice, oh, cuánto me gozo saber que mis hijos andan en la verdad. Y lo mismo Dios, hermano, Dios se goza cuando nos ve que caminamos en la verdad, que somos militantes de la fe, que no hay nada que está enfriando nuestra fe, que no hay nada que nos desanima, que nos ve tomando la cruz del Señor y siguiendo cada día, militantes en la fe. Dice, Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros y Él va a mostrar su sonrisa. La pregunta que yo hago en el final, ¿estamos provocando una satisfacción a Dios? En otras palabras, ¿está Dios contento con nosotros? Pues este salmo es todo un desafío.
Pues este salmo tiene que tocar aquí en nuestra vida y recordarnos, refrescar nuestra memoria, que nuestra misión es hacer conocer los caminos del Señor por todo el mundo. Y no lo voy a hacer con un rostro triste, no lo voy a hacer con un rostro deprimido, lo voy a hacer con una vida donde el rostro del Señor resplandezca en mí. Cuando Moisés estuvo en el monte de Horeb con Dios tantos días allí esperando los mandamientos, cuando él descendió la gente lo miró y se asustó de él. Dice, porque su rostro resplandecía como el de un niño. Y eso es lo que sucede cuando estamos tiempo delante de Dios. Después ya no somos los mismos, el todo nos cambia, el todo nos transforma y es hora de que Dios haga resplandecer. Había un texto ahí, el número que es el que está ligado a este, que habla de que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos bendiga en todos nuestros caminos, hermano. Tenemos que observar este salmo una y otra vez y tenemos que descubrir y redescubrir nuestra misión, que tenemos que hacer los caminos del Señor sean conocidos por toda la tierra. Duro trabajo nos espera, hermano. Una gran misión nos ha confiado el Señor para que nosotros seamos portadores de sus mensajes y sus caminos sean conocidos por toda la tierra. Ese es el alcance, ese es nuestro desafío. Y aquí está el Salmo con toda esa historia, tratando de impregnarse en nosotros para que seamos esas clases de obreros que hagamos conocer los caminos del Señor. Vamos a orar a nuestro Señor y después vamos a prepararnos para un tiempo de oración como iglesia. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias por esta comunión preciosa que podemos tener con la certeza de que Jesucristo está aquí en medio nuestro. Y hoy, Señor, vamos a traer peticiones. Queremos llegar en oración ante el trono de la gracia para que tú nos ayudes, vengas en nuestro socorro y nos ayudes, Señor, dándonos bendición de lo alto. Gracias por este tiempo que pudimos estar cantando a tu nombre y gracias por tu palabra, que cada día es preciosa, es el alimento perfecto para nuestra alma. Bendícela, Dios, y que ella siga trabajando en nosotros. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.